Estimados matrimonios y reverendo Padre, es un honor darles la bienvenida a este conversatorio. Este es un espacio de reflexión y contemplación, dedicado a profundizar en el gran misterio que une nuestras vidas y la fe. Nos reunimos hoy como testigos de dos sacramentos fundamentales en la Iglesia, el matrimonio y el orden sacerdotal, celebrando la alianza de nuestros dos sacramentos. Nuestra intención es nutrirnos de verdad, no de poesía, con nuestro testimonio de vida, anunciando así la enseñanza de Cristo y de la Iglesia. El padre Henry Caffarel, a través de los textos El matrimonio es un sacramento, 1949, e Imagen y misterio, 1963, junto a su conferencia en Chantilly, 1987, realiza un aporte fundamental a la comprensión de la vida cristiana, centrándose específicamente en el matrimonio y su alianza con el orden sacerdotal. Sus escritos fueron esenciales para el desarrollo de una espiritualidad laica y conyugal que desafió concepciones previas en la Iglesia. Desde la creación de los equipos de Nuestra Señora, los matrimonios católicos han buscado comprender la santidad conyugal, es decir, la santidad que se elabora en la unión, en la paz y en las pruebas de una vida vivida entre dos personas que han dado un sí al amor. La respuesta a esta búsqueda se encuentra condensada en una pequeña frase: el matrimonio es un sacramento. A continuación se presenta una introducción a las principales contribuciones de estos textos a la vida del matrimonio y el orden sacerdotal. El matrimonio es un sacramento. Es un acto de Jesucristo y gracia. Debemos entender que el matrimonio es ante todo un acto de Jesucristo. Tras la ceremonia, tras el rostro del sacerdote, está otro que bendice, que absuelve, que consagra. Es Cristo quien casa a los jóvenes esposos, siendo ellos mismos sus ministros. Esta unión humana es tomada a cargo por el Señor, otorgando a los esposos un derecho estricto a las gracias de su estado, que son una presencia divina trabajando en su vida. El matrimonio es una fuente permanente de gracias que opera una curación de la herida del egoísmo, una transfiguración del amor humano hacia el sacrificio y una fecundidad destinada a dar hijos a Dios. Es una ofrenda y un compromiso. Si bien el sacramento es una actividad de Jesucristo por parte de quienes lo reciben, es simultáneamente un acto externo y visible de donación a Jesucristo. Los esposos se comprometen con Jesucristo tan enteramente como se comprometen el uno al otro. La intimidad de los corazones y amándose cada día más y siempre mejor. El segundo texto de estudio, el matrimonio como imagen y célula de la Iglesia. La doctrina esencial sobre el matrimonio radica en que la unión del hombre y de la mujer es imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Esta no es una mera metáfora o un símbolo literario, sino que la unión conyugal se inserta en la unión de Cristo y la Iglesia, transformando a la pareja en una imagen viva y resplandeciente y en una célula de la Iglesia. Por lo tanto, el hogar cristiano está, en palabras de Orígenes, lleno de la Trinidad. Cristo, el Hijo, es la cabeza de este pequeño cuerpo místico, siendo parte del hogar y asociando al esposo a su misión sacerdotal y profética. El Espíritu Santo actúa como alma de la familia, siendo el principio de vida, unidad y crecimiento. Y toda la vida del hogar se orienta hacia el Padre, buscando primero su voluntad y ofreciendo la oración humilde y confiada. La alianza de los dos sacramentos. La presencia de nuestro sacerdote, Padre Iván Trujillo, en este conversatorio reafirma la importancia de la alianza entre el sacerdocio y el matrimonio. Como sacerdote, usted, Padre, representa el pensamiento de la Iglesia y los matrimonios traen la riqueza de sus realidades, sus necesidades y sus problemas.
Este diálogo es vital para que la enseñanza de la Iglesia no quede desconectada de las realidades concretas. Para caminar hacia la santidad, el Señor nos dio dos medios, el amor y la abnegación. La verdadera abnegación es el compromiso que nunca deja de amar, de vivir siempre en la actitud del para ti y nunca en la actitud del para mí. Que este encuentro, pues, nos impulse a la fidelidad, al carisma fundador y a la creatividad para que nuestros hogares sean verdaderamente un testimonio vivo del amor de Dios por la humanidad, revelando en su amor el secreto divino del misterio de los esponsales entre Cristo y los hombres. A continuación, los matrimonios invitados nos darán sus testimonios sobre el texto El matrimonio es un sacramento. Muy bien, qué gusto compartir con ustedes. Quiero hacerles esta pregunta, Elena y Edwin. ¿Cómo han experimentado el morir y resucitar en su relación, como lo describe el texto del Padre Caffarel? Bueno, en el texto del Padre Caffarel, este morir y resucitar nos habla sobre la gracia de la transfiguración, ¿no? Que es ese morir y resucitar diariamente, ¿no? Esos pequeños actos que nosotros hacemos para que de donarnos, esos actos de ceder, de darnos por completo a nuestra pareja y que esto se resucite en forma de amor, ¿no? Que cada vez se vaya engrandeciendo nuestro amor. En el texto me llamó mucho la atención el hecho de que, al igual que Cristo, somos esa imagen de Él, cómo Él se entregó hasta el extremo, dio su vida por nosotros por amor, y lo hace cada vez porque Él sigue dándose, sigue entregando todo, y de la misma manera nosotros lo podemos hacer desde los pequeños detalles. Justo conversábamos con mi esposo y hablábamos del hecho de algo tan sencillo como es el levantarse en la mañana para entregar y hacer un desayuno, pero hacerlo desde el amor, no como una obligación, no como algo que nos es impuesto y que muchas veces puede ser que para el otro pase desapercibido, pero lo que uno busca es entregarse con ese amor, de darle algo especial, de empezar el día justamente con hacerlo sin que sea esto, tú haces esto y yo hago esto, sino más bien desde el querer hacerlo. Y son cosas pequeñas que hace que nosotros vayamos muriendo a ese egoísmo, porque muchas veces pensamos solo en nosotros, en lo que queremos nosotros y lo que nos gustaría que hagan para nosotros. Pero cuando empezamos a donarnos y hacerlo pensando en el otro, empezamos a morir, pero vamos resucitando cada día en el amor. Padre, aquí nos viene justamente la inquietud, porque el darse y a veces sentir que el otro no lo ve o que no hay reciprocidad, a veces hace que uno no continúe haciéndolo. ¿Cómo lograr ese morir y resucitar día a día sin que nosotros tengamos ese dolor de sentir que la otra persona no lo ve? Como ver eso, que esos detalles, no sé, a ti te toca, a mí me toca esto, entonces hacerlo más bien del amor, como usted nos sugiere que podamos allanar ese camino, hacerlo más llevadero, se puede decir, ¿no? Y más fácil de tener ese amor y esa de darse. Como experiencia de sacerdote, tomo las palabras de Jesús cuando dice: el trigo para que dé frutos tiene que morir. Es igual también en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal, el servicio, servir con alegría. Y qué bonito que se vea esto en los matrimonios, que los frutos del amor, que sea el servicio y servir con alegría. Gracias. Gracias, Padre. Vilma y Manolo, ¿en qué momento de su vida conyugal sintieron que su amor fue curado por la gracia de Dios? Buenas noches, Padre. Nosotros como pareja o como seres humanos, yo desde muy joven he sentido la presencia de Dios en mi vida. Y es por eso que cuando nos casamos con Vilmi le hicimos un 8 de septiembre, el Día de la Virgen.
convencidos de que ella es nuestra madre. Con el pasar del tiempo nosotros nos fuimos con los quehaceres diarios, con la vida cotidiana, como que nos fuimos olvidando de quiénes somos, de que somos una pareja, de que somos un matrimonio. Nos fuimos olvidando de que Vilma es mi esposa, yo soy su esposo, y comenzamos a tener conflictos, comenzamos a tener problemas, nos alejamos el uno del otro. Ahí es cuando yo digo, nosotros somos privilegiados, porque Dios nos busca. Dios nos llama, Jesús nos llama, y nos llamó de algunas maneras, de algunas formas, hasta que nos ubicó en los DENS, en los equipos de Nuestra Señora. Y es donde nosotros nos encontramos con el Señor. Complementando a lo que Manolo dice, nosotros sufrimos una crisis al punto que llegamos a no tratar de comunicarnos, y eso afectó bastante nuestro matrimonio. Creo que la oración en pareja ayudó muchísimo entre nosotros para poder, digamos, un poco más comunicarnos, sanar heridas del pasado que a veces se las sigue manteniendo, incluso como seres humanos, a veces vuelven a aparecer en nuestras mentes. Y creo que, como dice Manolo, nosotros buscamos ayuda, y Más Pareja fue el primer grupo que nosotros iniciamos, y que obviamente después con los equipos de Nuestra Señora, pues nosotros ya estamos un poco más, digamos, unidos en matrimonio con nuestros hijos, y aprendiendo cada vez más que no es para mí el estar feliz, sino verle a mi pareja feliz. Eso es. Qué bonito testimonio, en verdad. Para que un matrimonio sea feliz es el perdón. Ama sin medidas. Y ese perdón que haya misericordia, que ese perdón que vaya con alegría y también con esperanza. Vero y Alejandro, ¿cómo han consagrado su hogar a Dios en lo concreto? ¿Qué gestos o decisiones lo reflejan? Padre Iván, gracias por su pregunta. Importante mencionar que nosotros llevamos 27 años de casados. Hemos pasado circunstancias espectaculares, buenas y algunas bien complejas. Y en ese sentido, la gracia que hemos tenido es que desde que iniciamos nuestro matrimonio, fuimos muy comprometidos en entregarnos de la mejor manera. Participamos desde el inicio con otro movimiento que se llama Encuentro de Novios, donde nos formaban a saber expresar y comunicarnos de mejor manera. Eso nos ayudó muchísimo, porque desde los inicios del matrimonio yo siempre fui un poco más parco. De hecho, era muy tímido, y eso hacía que no nos podíamos comunicar de la mejor manera con la Vero. Y eso nos abrió muchas puertas. También, junto con la Vero, siempre vimos esa necesidad de ayudar, de servir, de estar comprometidos con los novios o con los matrimonios, y eso abrió una forma diferente de ser fecundos en nuestro matrimonio. Como les comentó el Alejo, nosotros antes de nuestro matrimonio ya hicimos el prematrimonial en el Encuentro de Novios, y eso nos permitió mejorar nuestra comunicación. El hecho de que hayamos podido vivir desde el inicio de nuestro matrimonio poniendo a Dios en el centro nos permitió contagiar ese amor a todas nuestras familias, tanto del Alejo como la mía, y también ser fecundos en el sentido de que hemos podido, incluso desde nuestros recursos, pocos recursos económicos, brindar ayuda a los que lo necesitan. El hecho de habernos insertado también en los equipos de Nuestra Señora nos facilitó el poder orar en pareja, el poder orar en familia, el tener un equipo de apoyo que, como les dijo el Alejo, en las buenas o en las malas han estado siempre junto a nosotros, y eso ha hecho que nosotros podamos tomar ese sentido espiritual de nuestra vida siempre de la mano de Dios y de la Virgen María. Ella siempre ha estado con nosotros. Cuando teníamos, el Alejo se fue a vivir a Loja un año, y la Sol y yo, nuestra hija, estábamos aquí en Quito, rezábamos el rosario por teléfono, y hacíamos eso todos los sábados, y eso nos sentíamos uno a pesar de las distancias.
Entonces sentimos que el amor y la oración son un fruto que hemos cosechado a lo largo de todos estos años en los equipos y en nuestra vida espiritual de pareja. Qué bonito, en verdad, con la pregunta que les hacía, los gestos. Como sacerdote, llevo 11 años como feliz sacerdote, y cuando a los fieles, a los parroquianos, cuando ven un sacerdote, se imaginan que solo está para celebrar misas, confesiones o dirección espiritual. Pero como sacerdotes también hacemos deporte, jugamos, compartimos, y eso también damos a conocer el amor de Dios a los demás. Y qué bonito ustedes como esposos, nosotros también como consagrados. Viviana y Pablo, ¿qué significa para ustedes dar hijos a Dios? ¿Cómo viven la fecundidad más allá de lo biológico? Es una expresión profunda que se puede entender de varias maneras. Más allá de lo biológico, significa ser fecundo en la fe, evangelizando y acompañando a otros a nacer de nuevo en el Señor Jesucristo, haciendo de nuestra vida un testimonio que conduzca a muchos hacia el Señor. Creemos que la fertilidad del matrimonio es más amplia. Dios nos invita a engendrar vida de forma espiritual. Cada gesto de calidad, cada palabra de consuelo, cada acompañamiento es semilla del reino. No tengo mayor alegría que saber que mis hijos caminan en la verdad, dice el Evangelio. Cuando alguien descubre a Cristo por nuestro testimonio, nace algo nuevo. Como padres, dar hijos a Dios implica mucho más que la crianza diaria. Es inculcar a nuestros hijos en los valores espirituales, enseñándoles a amar, servir y confiar en Dios. También es educar con paciencia, orar con ellos, enseñarles a amar la Eucaristía, a perdonar y a cuidar de los más pequeños. No buscamos hijos perfectos, sino corazones servibles para Dios. En los equipos de Nuestra Señora, los puntos concretos de esfuerzo nos habla y nos enseña de la fecundidad espiritual que empieza en la pareja, con la oración conyugal, lectura de la palabra, regla y revisión de vida que nos sostiene para servir. Confiamos en que nos hace fecunda la entrega, incluso en nuestras limitaciones. Dar hijos a Dios, en esencia, es un acto de amor, de fe y total confianza en el Señor. Muy bien, muy bonitas palabras. Y complementando lo que acaban de decir ustedes, Jesús en el Evangelio dice que quiera seguirme, que deje a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos. Entonces, como sacerdote también tuve que dejar una familia para seguir a Dios, y Dios me ha bendecido el 100 por 1. Marinka y Joaquín. En el espíritu del discurso de Chantilly, ¿cuánto han sentido que su amor conyugal se convirtió en una promesa que no puede ser cumplida sino por Dios? Gracias, Padre, por la pregunta. El matrimonio es un sacramento, por lo tanto, es una gracia de Jesucristo, es un acto de Él. Jesucristo es el que sella la unión de dos criaturas, y es con la ayuda de un sacerdote. No importa lo que el sacerdote
tenga su dignidad o indignidad. Lo importante aquí es que es Jesucristo el que sella esta unión, el que sella el matrimonio. Él estará junto a ellos, junto a esta pareja que se unió, y lo más importante, que Él está en ellos. Sin Jesucristo en nosotros, en nuestro matrimonio, todas las contrariedades, los problemas, las dificultades que hemos presentado a lo largo de nuestro matrimonio, tenemos 26 años de casados, y las fuerzas del mal, que estamos muy convencidos que el maligno es como quiere destruir a la sociedad, valiéndose de dañar al matrimonio, por ejemplo. Entonces, si no hubiéramos tenido a Jesucristo en nosotros, estamos seguros de que hubiera entrado en nuestro hogar y no estaríamos aquí sentados. La presencia de Jesucristo ha estado viva, presente en nuestro matrimonio, y así lo hemos, porque estamos seguros de que es el único camino de salvación. ¿Y cómo alimentamos este amor? Porque aparte de la oración que podamos hacer, es yendo, por ejemplo, a la Eucaristía, porque es la única forma de alimentarnos espiritualmente o de recargarnos para poder continuar la semana. Muy bien, tomando sus palabras, quiero complementar. Nosotros desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Después, Dios nos llama a una vocación, a la vocación del matrimonio y a la vida sacerdotal. Entonces, aquí somos llamados a servir y a llevar a los matrimonios a la santidad. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, Amén. Padre. Adriana y Héctor, ¿en qué momento de su vida matrimonial han sentido que Cristo estaba realmente presente en su hogar, actuando como sacerdote, profeta o pastor? Gracias, Padre, por la pregunta. Bueno, la Iglesia nos enseña que Cristo es cabeza, no solamente de la Iglesia, sino del hogar. Y nosotros somos reflejo de esa presencia doméstica, ¿no? de Cristo en la familia. Y en el caso concreto, sabemos que más allá de las dificultades o en nuestro deseo de avanzar en la fe, es Él quien nos guía. En situaciones de salud, de enfermedad, con nuestros hijos, alguna situación económica, vemos ese Cristo que nos acompaña, principalmente en la oración y en esa manera de darnos cada uno de nosotros. Y más concretamente, recientemente en el mes de marzo que celebramos el aniversario número 18, sentimos cómo esa presencia de Cristo bendijo nuestro aniversario matrimonial, en la realidad de Cristo sacerdote. Como profeta, Dios ilumina nuestro camino, y como bien sabemos, como profetas tenemos esa tarea de ser portavoces del mensaje de Dios y lo que Dios nos revela a través de la oración. Cuando se nos presentan dificultades o situaciones en el hogar, Dios siempre, a través de su palabra o a través de la oración, es quien nos guía para poder hacer correcciones con amor y firmeza, y también guiar a nuestros hijos en la toma de decisiones, en la ayuda, en los estudios, en el día a día que viven, y estamos a eso, llamados a llevar el mensaje de Dios a nuestros hijos y ser ese testimonio matrimonial para muchos que lo necesiten. Y finalmente, en esto del pastoreo, sabemos que Cristo Pastor también nos ilumina en nuestra fragilidad, en nuestra necesidad, para que nosotros también, a imagen de Él, podamos cuidarnos de manera personal, individual, pero también en la pareja, acompañar y cargar con esas situaciones que nos tocan, para luego
con su luz, con su fuerza, presentárselas al propio Dios. Desde el punto de vista como sacerdote, me da mucha alegría cuando estoy celebrando un matrimonio joven, cuando se cumplen esas promesas: amarte, respetarte en la salud y en la enfermedad, las alegrías y tristezas, en la pobreza y en la prosperidad. Y cuando celebro un matrimonio, un aniversario, ver que los hijos, nietos y familia completa vienen a dar gracias a Dios. Se cumplen las promesas de Dios en cada familia. Y eso también, cada uno somos portadores de estas bendiciones, ustedes con sus hijos y sus hogares, para que sean cada día matrimonios y familias santas. Padre Santo, que bendigas a todos los matrimonios de nuestro país y del mundo entero.